Hoy Viernes Santo, 7 de abril de 2023, hacia las 3 de la tarde, hora de Jerusalén, estaríamos celebrando el año 1993 de la muerte de nuestro Señor. ¿Cómo deduce la ciencia bíblica esta fecha? Algunos detalles al final. La muerte de Jesús, el hombre justo por antonomasia, fue un escándalo sin precedentes para todos sus seguidores. Vamos a reflexionar muy brevemente sobre algunos puntos importantes de este acontecimiento fundacional para el cristianismo. El relato se originó muy pronto en Jerusalén. Ya al final del siglo I había 4 relatos dramáticos, un poco distintos, que tenemos en los 4 evangelios. Ya sabemos que no son actas cronológicas, sino relatos que nos cuentan cómo percibieron los cristianos el destino último de Jesús a la luz de las tradiciones bíblicas del Antiguo Testamento. En el año 30, la máxima autoridad judía era Caifás. Excavaciones en Jerusalén han recuperado un osario con su nombre que realmente podría ser de ese sumo sacerdote. Caifás era yerno de Anás. Este Anás había ocupado el cargo del año 6 al 15. Caifás ejerció su función del año 18 al 36, coincidiendo con Poncio Pilato, desde que fue nombrado procurador de Judea en el año 26 hasta que fue depuesto del cargo en el año 36. El prolongado mandato de Caifás se debió a su maniobra política favoreciendo los intereses romanos. Caifás y el Sanedrín, una especie de consejo, debían asegurar el orden político bajo la vigilancia del procurador. Marcos nos cuenta que Judas se presentó acompañado de un grupo armado con espadas y palos enviado por la autoridad judía. Más adelante confirma el evangelista, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Jesús fue detenido en la noche. La decisión de la autoridad judía de proceder contra él indudablemente estuvo ocasionada por la acción en el templo, cuando Jesús echó fuera a vendedores y compradores y volcomesas. Desde ese momento buscaban la forma de poder matarle. Y al comenzar a narrar la pasión, Marcos vuelve a mencionar el propósito de la autoridad judía diciendo: los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarlo, hasta que por fin lo lograron. En este modelo de Jerusalén está el templo. El edificio central, el santuario, era accesible solo a los judíos. En la inmensa plaza a la que podían entrar los no judíos, debió tener lugar la acción de Jesús, bajo la basílica, a la izquierda de la imagen, que era el sitio donde se ubicaban los vendedores de palomas y los cambistas. El muro detrás de la basílica, que se conserva hasta hoy, es el muro de los lamentos. La acción de Jesús sin duda desbordó el vaso. Su actuación en Galilea junto al lago había causado ya bastante contradicción y confrontación. Su actitud respecto a la ley de Moisés, sus curaciones durante el sábado, su promesa de perdón a los pecadores, su amenaza de juicio a los que rechazaban su mensaje, su autoridad. Todo esto debe haber generado mucho rechazo, de manera que su obrar en Jerusalén antes de la fiesta de Pascua rebosó las tensiones, haciendo que la autoridad decidiera quitarlo del medio. Según Marcos, una vez detenido, Jesús fue conducido a Caifás. Esa misma noche las autoridades judías se reunieron. No encontraban testigos que declararan para condenarlo. Finalmente el sumo sacerdote le pregunta si es el Mesías, el Hijo del Bendito, y Jesús lo afirma. Por estas palabras todos consideran a Jesús reo de muerte. De madrugada el Sanedrín toma una determinación y entrega a Jesús atado a Pilato. El palacio del sumo sacerdote, según el modelo de reconstrucción de la ciudad en el Museo de Israel, debió estar dentro de las murallas de la ciudad. Jesús pudo haber sido llevado a este lugar. También pudo haber sido conducido al lugar sobre el que se edificó el santuario Pedro in Galicanto. Se cree que en este lugar estaba la casa de Anás,
el sumo sacerdote que ya no ejercía. En la parte más baja de este santuario está la celda en la que Jesús habría pasado la noche antes de ser llevado a Pilato. Las narraciones de los evangelios dejan claro que la autoridad judía realizó un proceso nocturno y acelerado, ignorando cláusulas importantes del derecho penal judío transmitidas en la Mishnah, como eran: procesos capitales no podían ser nocturnos, ni en sábado, ni en días de fiesta, ni en los días de la preparación de las fiestas. Una condena a muerte no se hacía en proceso acelerado, sino al día siguiente. Había blasfemia cuando se pronunciaba el nombre de Dios con burla. Bueno, cabe pensar que no se trató de un proceso, sino de un interrogatorio para recabar puntos de acusación que se pudieran presentar a Pilato. En este caso, el derecho penal judío habría sido irrelevante. Jesús debió ser acusado por la autoridad judía ante Pilato como quien pretendía hacerse rey, como si intentara volcar el orden político establecido haciéndose a sí mismo rey. Su palabra sobre el reino de Dios inminente y su obrar pueden haber inducido a la autoridad judía a esta idea errada, descabellada y grotesca, incluso sin que esta supuesta aspiración de Jesús fuera concreta. No había un trono real existente del cual apoderarse. Según los evangelios, el proceso ante Pilato tuvo lugar en el pretorio, que debió encontrarse en el interior de la fortaleza Antonia, la de las 4 torres que colindaba con el templo. Y la legislación y el orden penal romano regía para sus ciudadanos. En cambio, en las provincias la instrucción procesal estaba poco reglamentada. El proceso servía al examen del asunto. La acusación procedía de un tercero, es decir, de parte privada, pues no había una fiscalía investigadora que presentara acusación. No estaba definido qué era objeto de culpa, sino que lo formulaba el acusador. Y el procurador decidía según criterio propio si se aceptaba y fijaba la pena. El acusado podía tomar posición y defenderse. Una confesión ocasional podía hacer superflua una condena, es decir, un proceso podía terminar con la orden de liberar al acusado. ¿Tuvo Jesús un proceso penal o solo un acto informal de proceso breve? Las narraciones de los evangelios dan pie más bien al procedimiento penal, al menos según reglas rudimentarias, pues hay acusación, examen judicial del caso y la tablilla de la cruz que da a conocer el crimen, rey de los judíos. Tomamos solo 2 elementos de las narraciones que insinúan la postura de Jesús ante Pilato. Al preguntarle por la pretensión de hacerse rey de que le acusan, Jesús le contesta: tú lo dices. Y al seguirle preguntando, Jesús calla. Tú lo dices es una palabra que no refuta la acusación. Seguramente la acusación de la autoridad judía no tenía nada que ver con lo que él mismo había enseñado, vivido y practicado. Quizá por esto Jesús contesta de esa forma. Quizá rechazaba así la acusación de la autoridad judía manteniendo su misión. Pero el silencio ulterior de Jesús podría ser interpretado como concesión de la acusación. También es posible que Jesús callara en vista de que la acusación judía ya había sido aceptada por Pilato y de que sus razones no echarían atrás las cosas. Según los evangelios, para Pilato Jesús no era culpable de lo que se le acusaba. No había cometido crimen que mereciera la muerte. Según Marcos, reconoce Pilato que el motivo de la entrega es la envidia de los acusadores. Luego Pilato pregunta: ¿qué mal ha hecho? El evangelista Mateo sigue a Marcos y agrega la escena en la que Pilato se lava las manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Según Lucas, declara Pilato 3 veces que Jesús es inocente. También en Juan hay 3 pasajes en los que Pilato reconoce la inocencia de Jesús. Por otra parte está la escena de Barrabás.
Marcos cuenta que Pilato solía soltar a un inculpado en cada fiesta y menciona a Barrabás. Seguidamente se presenta gente con motivo de tal amnistía. Entonces Pilato propone soltar a Jesús, pero la autoridad judía incita a la gente que había llegado para que soltara a Barrabás y no a Jesús. Mateo, Lucas y Juan coinciden en que la gente pide a Pilato que suelte a Barrabás y no a Jesús. Este tipo de amnistía, narrada en los 4 evangelios, no se comprueba en otras fuentes extrabíblicas. El derecho romano conocía indultos de condenados, pero no una costumbre como la mencionada en los evangelios. En todo caso, resaltan 2 elementos que se pueden atribuir a Pilato: su presunción de la inocencia de Jesús y el hecho de que cedió a la presión de la autoridad judía. Las fuentes judías corroboran esta apreciación. Pilato, al igual que los procuradores encargados de Judea, era insensible a la religión judía. Desconocía sus costumbres, era despiadado, desmesurado para imponer su derecho, pero manteniéndole presionado podía ceder. Y este aspecto se ajusta al escenario de la pasión. Sobre todo, tenía quejas suyas ante la autoridad romana superior. Y de hecho, quejas de los samaritanos debido a una intervención despiadada le costaron el puesto. Fue depuesto del cargo en el año 36. La autoridad judía tenía la intención de que Jesús fuera condenado a muerte y lo esperaba. Jugó un papel activo y se valió de medios precisos para imponer la acusación. La posible vacilación de Pilato podría explicarse precisamente por la fuerte insistencia de la autoridad judía. Por otra parte, esta autoridad pudo haberse valido de la presión pública de los que presenciaban el proceso, que debió ser gente de Jerusalén, adversa a Jesús, no la gente peregrina a la que la autoridad judía temía, según nos cuenta Marcos en el capítulo 14, versículo 1. De las narraciones evangélicas no es posible saber en qué consistió específicamente la acusación. Solo se puede decir que concluía llamando a Jesús Rey de los Judíos, que significa pretensión de hacerse rey por sedición. Los 4 evangelios transmiten la inscripción Rey de los Judíos. Hay muy pocos paralelos extrabíblicos de este tipo de inscripción. La de Rey de los Judíos solo se la da un no judío a un pretendiente judío al poder. En el Imperio Romano la crucifixión se usó contra esclavos por rebelión. En Palestina como medio de represión contra la insurrección. En Jerusalén hubo crucifixiones masivas en el año 4 a.C., después de la muerte de Herodes el Grande, pues muchos pretendían hacerse reyes rodeados de asaltadores. Jesús fue crucificado por los romanos como presunto pretendiente a ser rey de los judíos. La crucifixión misma era una pena de muerte tremendamente tormentosa. Históricamente se sabe que los condenados cargaban el travesaño de la cruz hasta el lugar del suplicio, en donde estaba ya hincado el mástil vertical. Y era una pena enteramente deshonrosa debido a que los condenados morían desnudos. Volvamos al tema de la fecha. Desde el comienzo del cristianismo se sabe que Jesús murió un viernes y nos transmite la convicción de que Jesús resucitó al 3er día después de su muerte, día que corresponde al domingo. Por otra parte, ese viernes estaba relacionado con la Pascua judía que se celebra el 15 de Nisán. Nisán es el nombre del mes del calendario lunar con el que comienza el nuevo año religioso judío. A los 15 días, cuando se veía la primera luna llena de primavera, se celebraba la Pascua. ¿Correspondió aquel viernes al 15 de Nisán? En Juan 19:31 leemos: los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne.
Por consiguiente, según Juan, Jesús murió en la víspera, es decir, el viernes 14 de Nisan. El sábado 15 de Nisan fue la Pascua. Los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas difieren de Juan. Leemos, por ejemplo, en Marcos 14:12. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero Pascual? Por consiguiente, según estos tres evangelios, Jesús celebró la cena de Pascua con sus discípulos el jueves 14 de Nisan, tal como lo prescribe la costumbre judía, después de ponerse el sol. Al día siguiente, el viernes 15 de Nisan, fiesta de Pascua, fue condenado por Pilato y murió en la cruz. Bueno, la mayoría de los biblistas sigue a Juan y con base en cálculos astronómicos deducen que el viernes en el que murió Jesús corresponde o bien al 7 de abril del año 30 o bien al 3 de abril del año 33. Muchos favorecen la primera fecha, viernes 7 de abril del año 30 hacia las 3 de la tarde. Jesús debió asumir su muerte como inevitable. Ni la buscó ni la impidió. En la última cena intuye su muerte, la muerte del mensajero del reino de Dios que es rechazado. Este rechazo es signo de la venida del reino que está en manos del Padre. La incursión vigorosa del reino de Dios sufre violencia que recae en primer lugar sobre su mensajero. Las personas que intervienen en la pasión reflejan en parte el acontecimiento histórico, pero también son figuras que reflejan el comportamiento de los hombres de todos los tiempos: presbíteros, sumos sacerdotes, discípulos, Pilato, Judas, Pedro, los judíos. Nosotros todos estamos reflejados en ellos. Así es el hombre, el ecce homo. He ahí al hombre que pronuncia Pilato aludiendo a Jesús, alude también a todos nosotros. Bien, hermanos y hermanas, acabamos de escuchar esa exégesis que ha hecho Gerardo del texto bíblico, del texto de la Pasión. Muy interesante y muy remarcable todo lo que dice. Yo no quiero añadir nada a lo que él dice, sino simplemente me gustaría que fuéramos capaces de enfrentar esa pasión poniéndonos en el lugar de los diferentes personajes y que acabemos eligiendo uno. ¿Quién soy yo en la pasión? ¿Soy un soldado? ¿Soy el cirineo que ayudó a Jesús a llevar la cruz? ¿Soy uno de los apóstoles con miedo, capaz de negarlo, capaz de dudar sobre la divinidad de Jesús? ¿Soy su madre? ¿Soy alguna de las mujeres que valientemente estuvieron acompañando a Jesús? ¿Quién soy yo? Es muy importante que en esta Semana Santa intentemos identificarnos con alguno de los personajes que envuelven a la figura de Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el importante, Jesús es al que tenemos que mirar especialmente en esta Semana Santa. Pero no olvidemos que ante la figura de Jesús tenemos muchas maneras de posicionarnos. A veces somos como Poncio Pilato, nos lavamos las manos y vivimos como si Dios no existiera. A veces somos como Herodes o como los fariseos del templo y queremos matarlo. No queremos vivir esa buena noticia, no queremos oír hablar del Evangelio ni de la buena noticia de Jesús, porque eso nos obliga a cambiar. Y a veces estamos con esos personajes que no son malos, pero que no acaban de darlo todo por Jesús. En la Iglesia hoy necesitamos darlo todo por Jesús y por su Evangelio. En la Iglesia hoy te necesita a ti, especialmente para vivir esa buena noticia que es no la cruz, sino la resurrección. Cuando miramos la cruz de Jesús, todos vemos a Jesús resucitado, al Jesús Rey,
Rey de la existencia y Rey de nuestras vidas. Cuando miramos a la cruz, detrás de esa cruz vemos la esperanza. Vamos a intentar vivir este Triduum Pascual, estos 3 días que nos llevan hacia la Pascua, con fuerza, con ganas. Ya ha pasado un día, el Jueves Santo ya ha pasado, pero nos queda este Viernes Santo para vivir con intensidad y nos queda también el Sábado Santo, ese sábado de silencio, ese sábado en el que Jesús pues está en el sepulcro, pero que por la noche llega a la resurrección. Ánimo.